Seguimos con fíjense, el tema de las perífrasis verbales. Acá estamos en el nivel sintáctico. Fíjense esta perífrasis. Tornemos a hablar. Esto es muy interesante porque de alguna manera reconstruye, esto ya es a nivel, como este elemento de esta frase nos remite a una situación del contexto, a una situación pragmática que presupone que ya hubo un diálogo previo o una conversación previa en torno a estos temas. También veamos aquí algo que tiene que ver con fórmulas de tratamiento y la cortesía, ya que estamos en el nivel pragmático. Y esto es muy importante porque también va delineando la relación de autoridad o de asimetría que se va estableciendo entre los interlocutores. El ejemplo es cuando dice tornemos a hablar en lo que comencé a deciros. Fíjense, de este fenómeno ya vamos a hablar enseguida, pero fíjense cómo acá el pronombre de segunda persona, que equivale al pronombre vos, pero no al vos que usamos actualmente como una forma de tratamiento simétrica, sino a ese vos de cortesía y de distancia social que está vinculado con la segunda persona. Es decir, no lo tutea, lo está tratando con una forma que establece una distancia entre los interlocutores. A ver. Bien. Sigue la conversación después que Marcio le pide que recuerden esas conversaciones que han tenido por la mañana y que se reanudan después del almuerzo. Fíjense cómo hay una serie de elementos léxicos, acá ya estamos en el nivel del léxico, que van situando las coordenadas en las cuales en las coordenadas tempoespaciales en las que se va configurando el diálogo. ¿Ven? Acá esta expresión esta mañana, que si bien no es un adverbio ni es un pronombre demostrativo en sí, pero es una frase que tiene que ver precisamente con la deixis exofórica, que hace referencia a un contexto fuera del discurso, pero construido desde el discurso.
¿Qué más podemos apuntar aquí? Otros rasgos no tan relevantes, pero bueno, es también interesante. Fíjense acá el uso de esta letra. El uso de esta letra en un contexto que trata de recuperar la forma latina. Entonces, esto es un rasgo que vemos aquí en la escritura de Valdés, en el cual hay una cierta intencionalidad de vincular esta tradición lingüística, esta tradición ortográfica del castellano a una tradición que tiene mayor prestigio, ¿no? Que es el latín. Este uso lo vamos a ver en muchos casos también en este y en muchos otros textos. Fíjense que, bueno, otro dato, otro rasgo sobre el que quiero volver es el pretérito perfecto. Volvemos sobre el pretérito perfecto. Y para decir algo más, como acá en estos ejemplos, sobre todo en este ejemplo, vemos precisamente que está en ese periodo fluctuante. Hemos visto los casos anteriores en donde hay cierta concordancia con los sujetos, pero en este caso la forma ya está gramaticalizada, ¿ven? Porque está el pretérito, el participio ya se encuentra en una forma, digamos, sin variación morfológica. Lo que yo quiero acá es que prestemos atención más precisamente a esta parte, al auxiliar. Fíjense que acá tenemos la forma habemos, no tengan en cuenta el tema de la B corta y la B larga porque es una cuestión de grafía, no tiene nada que ver con lo fonético. Ambos grafemas representan el mismo fonema, eso ya lo saben, pero lo importante es que veamos cómo está en un estado intermedio de transición, de mutación, porque esta forma va a mutar en esta forma actual. Bueno, yo aquí le agregué la H porque es nuestra convención actual de escritura, pero la podríamos omitir si queda más claro. Evidentemente, esta forma habemos tiene una raíz latina, o sea que es, si observan, es prácticamente la misma palabra, sin demasiadas modificaciones. Bueno, ya vamos a ver qué pasa con las vocales, pero en general no ha pasado, no ha habido grandes cambios. Fíjense que aquí se ha perdido todo
este grupo de sonidos. Entonces ahí todavía podemos observar cómo la lengua está en un proceso de encontrar sus su configuración morfológica, con la configuración sintáctica morfológica. Esto ya lo vamos a ver con mayor detenimiento. Esto es un fenómeno de supresión de sonidos. Que tiene un nombre particular, pero que por ahora no conviene o no es demasiado importante que lo sepamos. Ya va a haber una clase específica con respecto a eso. Lo que yo quiero que ustedes observen es cómo hay muchos elementos que podemos ir señalando en un texto en este tipo de estudio, en el cual todavía no hemos incorporado algunas cuestiones que tienen que ver con la ideología o las representaciones, que eso van a ir para la consigna del trabajo práctico. Avancemos un poco más. En este otro fragmento a ver, esperen. No, está bien. Con eso está suficiente. En este otro fragmento vamos a ver algunas cuestiones bien interesantes. Fíjense, vamos a ver una cuestión pragmática. Que advertimos en la participación de Valdés. Fíjense cómo acá hay un elemento pragmático muy interesante que tiene que ver con la cortesía, o más bien con el exceso de cortesía. Con el exceso de cortesía, y cómo este exceso de cortesía presupone una burla o el engaño. Fíjense cómo responde Valdés. Si no me adornárades esta vuestra demanda con tanta retórica, liberalmente me ofreciera obedeceros. Agora, viéndoos venir ataviado con vuestra demanda con tantas razones, sospechando me queréis meter en cualque cosa enojosa, no sé qué responderos, si primero no me decís claramente qué es lo que queréis de mí. Es decir, fíjense cómo un rasgo de cortesía excesivo es interpretado por el interlocutor como una especie de trampa a la que se ha sometido, ¿no? Trampa. Bien. Esto es muy interesante porque es lo que va a ir dando la tónica de toda esta primera parte del diálogo, en donde se van configurando los roles y en donde se van configurando las representaciones de unos y de otros. Ya cuando ustedes lean con más detenimiento van a ver cómo se van configurando unos como ignorantes o conocedores no especializados de la lengua, y el otro como conocedor de la lengua
y como hablante de la misma. Eso es muy interesante para este sistema de representaciones, en donde también aparece o cae en este juego el propio Nebrija. Otras notas, otras dos notas importantes en relación con aspectos del léxico. Esta forma, este pronombre indefinido, cualque, fíjense, también responde a este rasgo que hemos dicho anteriormente, ese rasgo que vincula el lenguaje o la escritura de estas expresiones con su raíz latina o con su vínculo con el latín, con su etimología, perdón, y a su vez muestra también una cierta adecuación. Porque Valdés le está hablando a un interlocutor italiano. Entonces, es una forma muy cercana a la expresión en italiano, y por lo tanto, como él dice en otro fragmento, en otra secuencia del libro, él cuando habla con italianos trata de usar términos que sean afines a ambas lenguas, al castellano y al italiano. Eso por otro lado. Y finalmente quiero que veamos aquí una cuestión muy interesante también para este estadio de la lengua. Vamos a elegir este color, que tiene que ver con un fenómeno que se llama el fenómeno de la colocación. La colocación es un aspecto que está relacionado con la sintaxis y que tiene que ver con el posible orden de las palabras, o sea, el orden permitido por la sintaxis, y cómo a veces esta organización en el orden de las palabras puede tener una consecuencia en el significado. En este caso, quiero que observemos. Voy a borrar esta parte. Que observemos un fenómeno que está en uso y es muy frecuente en estos textos antiguos y en textos más antiguos todavía, que es la posibilidad de tener un demostrativo dentro de los demostrativos. Tenemos el artículo, ya vamos a explicarlo bien en otro momento. Luego, la posibilidad de tener un posesivo, y de tener un sustantivo. Esto es un rasgo que ha ido desapareciendo del lenguaje, de la lengua española en general, aunque sí se sigue usando en algunas regiones, de América sobre todo. Pero esta colocación del demostrativo, esta vuestra demanda, es decir, demostrativo, posesivo y el sustantivo, sigue siendo muy común, por ejemplo, en lenguas como el italiano. Dicen la mía casa, la mía mamma. Ustedes, en este sentido, podemos recordar
el verso inicial del poema del Mío Cid, que aparece este rasgo muy presente y impacta mucho en la lectura. Dice: de los ojos fuerte vientre llorando. Bueno, acá vemos la misma estructura en el texto medieval. El demostrativo, el artículo, el posesivo y el sustantivo. El demostrativo, el posesivo y el sustantivo. Igual que acá. Artículo, posesivo, sustantivo. Esto es un rasgo que se va. Fíjense, estamos hablando de este ejemplo. Este ejemplo es un texto del siglo XIII y el texto de Valdés es un ejemplo del siglo XVI, o sea, 300 años, y esa forma sigue persistiendo. Es decir, para que tengan, esto es importante que tengan en cuenta cómo los cambios lingüísticos se hacen en periodos extensos de tiempo. Bueno, en este otro fragmento que sigue, quiero que prestemos atención también a la morfología de los verbos. Bueno, acá hay un caso que ya lo vamos a ver a propósito de otra palabra, pero no ahora. Quiero que veamos estos ejemplos. El adornárades y el demandaremos. Bueno, vamos a numerarlo para que sea más fácil. 1 y 2. Bueno, con respecto a 1, quiero que veamos una cuestión que lo va a reaparecer en los textos, y que es esta forma, esta terminación del... entonces estamos en el campo de lo morfológico. La morfología, pero que está relacionado a su vez con lo fonético, con un cambio fonético. Y está relacionado con esta forma de la segunda persona del plural. Bien, fíjense que tenemos esta forma. Adornárades. Que va a mutar a esta forma, digamos, a esta forma actual. Adornarais. Va a mutar entonces a esta forma actual, adornarais. Como ven,
el fenómeno fonético afecta la morfología, la desinencia verbal, en esta parte, en esta sección. Y ustedes ven que hay la pérdida de un sonido entre vocales, que ya vamos a estudiar, y después como este sonido en contacto con este otro se diptonga. Se cierra para producir el diptongo. Entonces, esos dos fenómenos fonéticos afectan la morfología, en este caso la desinencia verbal. Eso es muy importante porque a veces esto dificulta la lectura del texto. El otro caso, a ver si tengo otra página en limpio, no. Bueno, vamos a borrar. El otro caso también tiene que ver con un fenómeno vinculado con la morfología y cómo en este punto es cómo se va construyendo, cómo se va configurando el sistema verbal español con esta forma que no existe en el latín. Como le dijimos, hay una tendencia a la perífrasis. O sea, volvemos al tema de la tendencia. Y esta forma, que ya la tenemos gramaticalizada como una forma de verbal, proviene precisamente de una perífrasis, del infinitivo más el verbo haber. Infinitivo. Infinitivo más haber. Entonces, fíjense, acá tenemos el infinitivo de demandar. Demandar más el verbo haber. Hemos. Y tiene ese sentido prospectivo, un sentido de futuro. Demandar hemos. Hemos de demandar. Y bueno, avancemos un poco más.